Hola, nosotros somos de la carrera de Economía del Grupo O. Hoy les vamos a presentar el tema Identificación del talento. Mi nombre es Cecilia y yo les voy a hablar sobre la definición y características generales del outsourcing. El outsourcing o subcontratación es un proceso que transfiere recursos y responsabilidades al cumplimiento de ciertas tareas de terceros. Estas empresas subcontratistas o de outsourcing brindan servicios a empresas para contratar personal que trabaje dentro o fuera de la empresa que lo contrata. En otras palabras, el outsourcing o tercerización es la práctica de obtener bienes y servicios de un proveedor extranjero. Esto se usa más en industrias donde hay escasez de mano de obra para puestos particulares o donde el costo de mano de obra es demasiado alto. Como características, requiere la transferencia de determinados aspectos de control de la operación de una organización externa y centra sus actividades propias de la empresa para reducir sus costos e incluso su personal. Papel de Headhunter. Las agencias de Headhunter se especializan en la identificación de profesionales y ejecutivos de nivel relativamente alto, y no en la identificación de personal de primera línea. Ventajas y desventajas del outsourcing en la administración de recursos de capital humano. Como ventajas, vemos que la empresa se concentra en las actividades que mejor lleva a cabo, lo cual permite mayor eficiencia. Se incrementa la flexibilidad, se incrementa el nivel de calidad de personal de la empresa y mejora el rendimiento de la organización mediante mejores niveles de productividad. Cuando la contratación no es permanente, se logra la transferencia de parte del costo de los empleados. Esto incluye algunos de los beneficios legales de personal de planta. Como desventajas, es que se promueve la división entre el personal. Esto quiere decir que los trabajadores temporales pueden mostrar bajos niveles de moral e identificación con la empresa. El personal contratado mediante outsourcing es más susceptible a niveles altos de rotación. Se logra menor compromiso con los planes y programas a mediano o largo plazo. Se incrementa la incertidumbre de todo el personal respecto a su seguridad en el trabajo. Yo les voy a hablar de los elementos y desafíos de la selección interna del personal. Los departamentos de administración de recursos de capital humano realizan la selección de recursos humanos cuando deben contratar nuevo personal. El proceso de selección consta de 3 elementos esenciales. Número 1. La información obtenida a través del análisis de puestos suministra la descripción de las tareas, las especificaciones del puesto y los niveles de desempeño necesarios. Número 2. Los planes de capital humano a corto y a largo plazo permiten conocer las vacantes futuras con cierta precisión, así como conducir el proceso de selección en forma lógica y ordenada. Número 3. Los candidatos esenciales para conformar un grupo de personas entre las cuales se puede escoger. El proceso de selección consta de pasos específicos que se siguen para decidir cuál solicitante cubrirá el puesto vacante. Aunque el número de pasos que se siguen, diversas organizaciones varían. Casi todas las compañías modernas efectúan un proceso de selección. Selección interna. En la mayoría de los casos, los gerentes tienden a esperar que se produzca una vacante para proceder a llenar una solicitud de nuevo personal. Al mismo tiempo, es probable que la política interna de la compañía determine, por ejemplo, que el puesto debe ofrecerse al personal interno por cierto tiempo antes de ponerlo en el mercado externo. La evaluación de los candidatos internos puede demandar días de labor e incluso semanas. Reclutamiento por promoción interna de puestos vacantes, job posting. Una excelente manera de agilizar el proceso de selección interna consiste en recurrir al llamado sistema de promoción interna de puestos vacantes o job posting. Este tipo de reclutamiento se realiza a través de un sistema de comunicación interna con el fin de identificar candidatos de las diferentes áreas de la empresa que reúnan el perfil del puesto. Cuando se produce una vacante en una organización, es difícil de identificar todo el potencial humano que existe dentro de la organización, en especial cuando se trata de una gran empresa. Por esa razón, se procede a la búsqueda de candidatos idóneos mediante vehículos de comunicación interna como volantines internos, intranet o en la página web del Departamento de Recursos Humanos. Razón de selección.
La razón de selección es la relación que existe entre el número de candidatos finalmente contratados y el número total de solicitantes. Un ejemplo es un puesto de alta razón de selección. Es de alta razón porque puede mostrar un índice de 1 de 25. Esto indica que por cada 25 solicitantes se contrata uno. Un puesto de baja razón de selección puede mostrar un índice de 1 de 3, lo cual indica que de cada 3 solicitantes, uno es contratado. Es decir, que entre más baja sea la razón, existe mayor probabilidad de ser contratado. La selección por competencias. El modelo de competencias se ha empleado para muchos propósitos, como es la selección de recursos humanos, la evaluación del desempeño y la gestión del capital humano. En la selección del capital humano, su objetivo es encontrar profesionales que además de formación y experiencia adecuadas posean las competencias específicas que requiere el puesto. Para aplicar esta técnica, las organizaciones hacen una revisión de las competencias que tienen sus mejores empleados en determinados puestos claves y las convierten en un estándar para la selección. Las implicaciones éticas y sociales de la selección. El administrador de capital humano debe de recordar que una contratación realizada mediante un proceso contrario a la ética introduce a la organización a una persona que no solo será poco idónea, sino que también se mostrará refractaria a las políticas del personal. Por otro lado, las metas de la empresa se alcanzarán mejor siempre que se impongan parámetros claros, idóneos y que contribuyan no solo al éxito financiero, sino también al bienestar general de la comunidad. Pasos de selección de personal. Paso 1. Recepción preliminar de solicitudes. La selección se inicia en una cita entre el candidato y la oficina de personal o con una recepción de la solicitud de empleo. El candidato empieza a formarse una opinión de la organización a partir de que en ese momento muchos candidatos valiosos pueden sentirse desalientados si no se les atiende de manera adecuada, como por ejemplo que todos hemos ido a dejar una solicitud de empleo y puede que la persona que nos toca para que nos reciba la solicitud de empleo no nos atienda bien, o sea, no nos dé algún buen trato, y ahí es donde nosotros comenzamos a darnos cuenta del ambiente laboral que podría existir, o sea, si nos llegan a contratar en el puesto solicitado. No siempre como sea la persona, o sea, que te recibe tu solicitud, quiere decir que así vaya a ser tu ambiente laboral, pero pues muchas personas sí se dejan llevar, o sea, por eso. Y pues puede que si tengan algún buen conocimiento sobre el puesto que están solicitando y todo, pero lleguen a ellos mismos como querer rechazar el trabajo si es que sí se los dan por el trato que les dio la persona que los entrevistó, así, por así decirlo. Paso 2. Administración de exámenes. Algunas de estas pruebas consisten en exámenes psicológicos, otras son ejercicios que simulan las condiciones de trabajo, como por ejemplo en las maquiladoras cuando te mandan a inducción, que tengo entendido que ahí es donde les dan un como tipo recorrido por las diferentes líneas de ensamble que maneje la empresa, o también se pone pues en práctica a las nuevas personas que van a entrar a la línea de producción para que tengan ya conocimiento de su trabajo. Paso 3. Entrevista de selección. La entrevista de selección consiste en una conversación formal conducida para evaluar la idoneidad del solicitante para el puesto. El entrevistador se fija como objetivo responder a 2 preguntas generales. ¿Puede este candidato desempeñar el puesto? ¿Cómo se compara respecto a otras personas que lo han solicitado?
Las personas entrevistadas de selección constituyen la técnica más utilizada para formular decisiones de selección de personal. Las entrevistas de selección pueden aplicarse a situaciones de necesitar personal calificado o no calificado. Permite sondear el potencial de preferenciales, ejecutivos y directivos generales. Estos también posibilitan la comunicación en dos sentidos. Los entrevistadores obtienen información sobre el solicitante y éste la obtiene de la organización. A continuación les voy a hablar sobre el paso 4, que es la verificación de referencias y antecedentes. ¿Qué tipo de persona es el solicitante? ¿Es confiable la información que proporcionó? En opinión de las personas que entrevistaron al solicitante, ¿cómo se desenvolvió? Para responder estas preguntas, los especialistas en recursos humanos recurren a la verificación de datos y referencias. Un primer elemento necesario es verificar las referencias académicas. Dicho de otra manera, establecer si el solicitante se ha hecho en realidad acreedor a los títulos y diplomas que afirma tener. Por ejemplo, necesita certificaciones emitidas por las universidades competentes. Las referencias laborales difieren de las personales en que describen la trayectoria del solicitante en el campo de trabajo. El paso número 5 es la evaluación médica. Por varias razones es conveniente que el proceso de selección incluya un examen médico del solicitante. Es obvio que la empresa desea verificar el estado de salud de su futuro personal, lo cual incluye desde el deseo natural de evitar el ingreso de un individuo que padece una enfermedad contagiosa y que va a convivir con el resto de los empleados, hasta la prevención de accidentes, pasando por el caso de los que se ausentarán con frecuencia a causa de sus constantes quebrantos de salud. Paso número 6. Entrevista con el supervisor. En casi todas las empresas es el supervisor inmediato o el gerente del departamento interesado quien en último término tiene la responsabilidad de decidir respecto a la contratación de nuevos empleados. En muchas ocasiones, el futuro supervisor es la persona más idónea para evaluar algunos aspectos, sobre todo habilidades y conocimientos técnicos del solicitante. Asimismo, puede responder con mayor precisión a preguntas específicas. Paso número 7. Descripción realista del puesto. Cuando el solicitante tiene expectativas equivocadas respecto a su futura posición, el resultado es negativo en casi todos los casos. Para prevenir la reacción de «Hey, ustedes nunca me lo advirtieron», siempre es de gran utilidad llevar a cabo una sesión de familiarización con el equipo o los instrumentos que se utilizarán. De ser factible, esto se debe llevar a cabo en el campo o área de trabajo. Los resultados de varias investigaciones demuestran que la tasa de rotación de personal disminuye cuando se advierte a los futuros empleados sobre las características menos atrayentes de su futura labor, sin destacar obviamente solo los aspectos positivos. Paso 8. Decisión de contratar. La decisión de contratar al solicitante señala el final del proceso de selección. Esta responsabilidad puede corresponder al futuro supervisor del candidato o al Departamento de Recursos Humanos. Con el fin de mantener la buena imagen de la organización, conviene comunicarse con los solicitantes que no fueron solicitados.